Hola y bienvenidos a este canal de audiolibros. Si te gustan las historias que combinan poesía, drama, ironía y profundidad emocional, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy te traigo una obra maestra del teatro breve. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín del gran Federico García Lorca. Una historia que, bajo su apariencia ligera y cómica, esconde una profunda reflexión sobre el amor, la pasión y el sacrificio. La obra será narrada en 15 capítulos, en los que veremos cómo el amor se convierte en poesía, y cómo la inocencia se transforma en sabiduría dolorosa. Acompáñame en este viaje por un jardín donde florece el deseo, la decepción y, finalmente, el amor verdadero. Capítulo 1. El viejo Perlimplín y su mundo cerrado. En un rincón apartado, en una casa sencilla y tranquila, vivía Don Perlimplín. Era un hombre maduro, cuya vida parecía haber transcurrido sin sobresaltos. Su mundo era reducido, lleno de silencio y costumbres fijas que se repetían día tras día, como el reloj de pared que marcaba las horas en su hogar solitario. Don Perlimplín era un hombre de carácter apacible, un tanto retraído. No le gustaban las multitudes ni el bullicio de la ciudad. Prefería la calma y la discreción, retirado en su jardín, rodeado de plantas que él mismo cuidaba. Su rostro, ya marcado por los años, reflejaba una cierta melancolía, como si la vida le hubiera dado poco en cuanto a emoción, y a pesar de ello, no se atreviera a desear más. Su criada, Marcolfa, era la única persona que rompía el silencio de su hogar. Una mujer enérgica y algo impertinente, que, sin embargo, conocía muy bien los deseos y las inseguridades de su amo. Marcolfa, quien veía la vida con una perspectiva mucho más dinámica, no podía comprender cómo Don Perlimplín podía estar tan conformado con su soledad. Don Perlimplín, le dijo un día, mientras él se encontraba sentado en su sillón de siempre, mirando con añoranza por la ventana, usted ya es un hombre de edad, y ya es tiempo de que considere la posibilidad de casarse. Una mujer joven, hermosa, traerá algo de alegría y vida a esta casa que se ahoga en el silencio. Don Perlimplín, por supuesto, se mostró reticente. El matrimonio, con su carga de expectativas y responsabilidades, no le resultaba atractivo. Él no deseaba los trastornos y las sorpresas que siempre acompañan a la vida compartida. Pero Marcolfa no se dio por vencida. Sabía que, a pesar de su aparente indiferencia, el viejo Perlimplín tenía, en el fondo, un deseo reprimido de encontrar a alguien que lo comprendiera, alguien con quien compartir su vida. Y entonces, tras varias insinuaciones y algunas conversaciones insistentes, Don Perlimplín accedió a la idea. Marcolfa, sabiendo que la mejor manera de lograrlo sería directamente, comenzó a planear con entusiasmo. Buscó a la joven más hermosa que pudiera encontrar, alguien que cumpliera con todos los requisitos de una esposa perfecta para el señor Perlimplín. Así, en medio de la calma de la casa y el murmullo de las flores en el jardín, comenzó a gestarse un cambio inevitable. A través de la intervención de su criada, Don Perlimplín iba a enfrentarse a una nueva etapa de su vida, aunque sin saber aún el precio que tendría que pagar por ella. Capítulo 2. La propuesta inesperada. Marcolfa no tardó en poner en marcha su plan. Durante varios días, observó a Don Perlimplín desde la distancia, analizando sus movimientos, sus gestos, y sobre todo, sus silencios. Sabía que el hombre que vivía en esa casa no era un hombre de muchas palabras ni de grandes emociones. Sin embargo, intuía que había una necesidad oculta en él, una necesidad que nunca había sido satisfecha y que podría, si se aprovechaba bien, transformarse en un deseo de cambio. Un día, mientras Don Perlimplín regaba sus plantas en el jardín, Marcolfa se acercó a él con una sonrisa traviesa, como si ya supiera algo que él aún no sospechaba. Señor Perlimplín, comenzó con su tono habitual de quien sabe más de lo que dice, he estado pensando en algo que podría hacer su vida mucho más agradable. Don Perlimplín la miró sin mucha atención, absorto en sus pensamientos mientras seguía con su tarea. Era un hombre de pocas palabras, y su carácter tranquilo no parecía dispuesto a responder a las provocaciones de Marcolfa. ¿A qué se refiere, Marcolfa?, preguntó, sin levantar la vista de las plantas. Me refiero a que, aunque usted no lo crea, la vida necesita algo más que solo jardines y silencio, continuó ella, observando cómo la manguera lanzaba agua sobre las hojas. Lo que necesita, señor, es una esposa. Don Perlimplín se detuvo por un momento y la miró, con el ceño fruncido, como si no entendiera bien la sugerencia. Una esposa.
¿Qué haría una mujer aquí, en esta casa? No la necesito. Marcolfa sonrió, sabiendo que sus palabras no caerían en saco roto. La reacción inicial de su amo era predecible, pero no podía detenerse ahora. Era el momento perfecto para sembrar la idea, para que germinara en la mente de Perlimplín. Pero señor, insistió, una esposa puede traer consigo muchas cosas. No solo compañía, sino también alegría, juventud, belleza. Imagine, alguien que lo acompañe en sus paseos por el jardín, que lo distraiga, que lo escuche. Y además, una mujer joven, hermosa, podría devolverle a usted algo que ha perdido, la pasión por vivir. Perlimplín se quedó en silencio, pensativo, mientras la manguera dejaba un rastro de agua que caía sobre la tierra. Marcolfa había tocado un punto delicado, uno que hasta él mismo había olvidado. Aunque su vida había sido tranquila, el paso de los años había dejado un vacío profundo en su interior, un vacío que no había sabido llenar. No estoy seguro, dijo finalmente, con un tono de duda. No creo que yo sea adecuado para eso. Marcolfa lo miró fijamente. Usted lo sería, señor. Y he pensado en una joven que podría ser la esposa ideal para usted. Su nombre es Belisa. Es joven, hermosa y tiene todo lo que usted necesita. La mención de una mujer, joven y bella, despertó algo en el corazón de don Perlimplín. Aunque no lo expresara, una chispa de interés se encendió en su interior. ¿Cómo podría alguien tan joven interesarse por él? ¿Qué motivo podría tener para aceptarlo como esposo? Belisa, repitió, con un tono de sorpresa. ¿Y por qué debería interesarse en un hombre como yo? Porque, aunque no lo crea, el amor puede surgir en los lugares más insospechados. Y Belisa es una mujer de familia, educada, y muy respetuosa. Yo la he visto, y sé que podría darle a usted la felicidad que le falta, insistió Marcolfa, convencida de que su plan estaba tomando forma. Don Perlimplín pensó en silencio por un momento, meditando las palabras de su criada. Si bien no podía negar que la idea de tener a alguien con quien compartir su vida despertaba algo en él, también sentía una gran desconfianza. ¿Sería posible que una joven como Belisa, llena de vida y juventud, realmente aceptara casarse con él, un hombre mayor y silencioso? Está bien, dijo al fin, con una ligera sonrisa de resignación. Si crees que es lo mejor, haz lo que debas hacer. Pero no prometo nada. Marcolfa sonrió ampliamente, satisfecha por haber logrado dar el primer paso en su plan. Sabía que, una vez que la idea había entrado en la mente de don Perlimplín, ya nada podría detenerla. Lo haré, señor, dijo ella, y se retiró rápidamente para poner en marcha los preparativos del encuentro entre don Perlimplín y la joven Belisa. Así comenzaba, sin que don Perlimplín lo supiera aún, el camino hacia un futuro que transformaría su vida de manera irreversible. Capítulo 3. El encuentro con Belisa. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo de tonos dorados y anaranjados el jardín de don Perlimplín, cuando Marcolfa finalmente llevó a Belisa a la casa. La joven caminaba con paso firme, su rostro serio pero con una leve sonrisa en los labios, como si ya supiera lo que venía. Marcolfa la observaba con orgullo, convencida de que había encontrado la mujer ideal para su señor. La joven era verdaderamente hermosa. Su piel clara, sus ojos brillantes y su porte elegante la hacían parecer una figura salida de un cuento de hadas. Don Perlimplín estaba en su habitual sillón, sentado junto a la ventana, observando el movimiento en su jardín sin prestar demasiada atención a nada en particular. El sonido de las pisadas de Marcolfa y Belisa acercándose le sacó de su letargo, y al levantar la vista, vio a la joven por primera vez. Belisa se acercó con una actitud respetuosa, pero decidida. Saludó a don Perlimplín con una cortesía que no era exagerada, pero sí apropiada para la ocasión. Buenas tardes, señor, dijo, su voz suave pero clara. Don Perlimplín la observó y en silencio. La primera impresión fue que era una mujer muy diferente a él, llena de vida, de juventud, de promesas de un futuro que él ya no podía alcanzar. No sabía qué esperar de ella ni cómo debía comportarse, pero algo dentro de él le decía que debía ser amable, que debía al menos intentarlo. Su vida había sido tan predecible y solitaria que la presencia de Belisa parecía una alteración, una perturbación. Buenas tardes, respondió finalmente, con un tono vacilante, sin saber bien qué decir. No estaba acostumbrado a tratar con mujeres jóvenes, y mucho menos con mujeres que parecían tener tanta confianza y frescura. Marcolfa,
Al ver que el inicio del encuentro parecía un poco incómodo, intervino rápidamente. Don Perlimplín, Belisa es una joven muy educada y tiene muchas cualidades. Estoy segura de que se llevarán bien. Miró a la joven, sonriendo con complicidad, y luego añadió, ¿no es cierto, Belisa? Así es, señora, dijo Belisa con una sonrisa, sin apartar la mirada de don Perlimplín. Creo que esta casa es muy bonita, y sería un honor para mí poder compartirla con usted. El silencio volvió a invadir la habitación, pesado y tenso, mientras don Perlimplín luchaba por encontrar palabras que rompieran ese vacío. La joven se veía tranquila, tal vez hasta un poco expectante, pero él no sabía cómo responder, cómo iniciar una conversación natural. Finalmente, fue Belisa quien decidió dar el primer paso hacia la descongelación de la atmósfera. ¿Qué plantas tiene usted en su jardín, don Perlimplín? Parece un lugar muy cuidado y lleno de vida. Esa simple pregunta hizo que algo dentro de don Perlimplín se relajara. Era algo que él podía entender, un tema que le era familiar, y le permitió sentirse más cómodo en su propia casa. Comenzó a hablar de sus plantas, de cómo las cuidaba con esmero y dedicación, y su voz adquirió un tono más cálido, más cercano. Este jardín es mi refugio, dijo, con una leve sonrisa. Cada planta tiene su historia. Las trato como si fueran mis amigas, las veo crecer y las cuido. Las flores, los arbustos, todo tiene su espacio aquí. Belisa, interesada, se acercó un poco más a la ventana, mirando las plantas con atención. Es fascinante, comentó. Nunca imaginé que alguien pudiera sentirse tan cercano a las plantas. Es como si usted les hablara. Don Perlimplín la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Las plantas tienen una forma de entendernos, de responder a lo que les damos. Si las cuidas con amor, crecen fuertes. Lo mismo ocurre con todo lo que en la vida merece la pena. Belisa, que parecía haber encontrado un terreno común, sonrió. Debe ser muy gratificante ver cómo algo crece y florece gracias a tu cuidado. Me imagino que lo mismo ocurriría con una relación, si uno se dedica a ella con esmero. Por un momento, las palabras de Belisa dejaron a don Perlimplín pensativo. La joven hablaba de una manera tan natural, tan llena de vida, que le era difícil no sentirse atraído por su optimismo. Sin embargo, un sentimiento de inseguridad se apoderó de él. ¿Sería capaz de ofrecerle la vida que ella merecía? ¿Podría ser él quien cuidara una relación como cuidaba sus plantas? Marcolfa, que observaba el intercambio con satisfacción, notó la expresión pensativa de don Perlimplín. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que el proceso de adaptación no sería fácil. Pero al menos, en ese momento, la conversación había comenzado de manera favorable. Creo que Belisa y usted tienen muchas cosas de qué hablar, dijo Marcolfa con una sonrisa. Yo los dejaré por ahora. Tienen un jardín entero para explorar. Y, con una última mirada llena de complicidad, Marcolfa salió de la habitación, dejándolos solos. En ese silencio que siguió, don Perlimplín y Belisa se quedaron mirándose por un momento, como si el encuentro estuviera solo en su inicio, un primer paso en un camino que ninguno de los dos sabía cómo iba a desarrollarse. Pero algo en el aire ya había cambiado. Ya no era simplemente el jardín el que los unía, sino un pequeño atisbo de conexión entre dos mundos distintos. Capítulo 4. La aproximación tímida. Tras la partida de Marcolfa, el silencio volvió a invadir la habitación. Don Perlimplín observó a Belisa desde su sillón, sin saber bien cómo proceder. La joven se acercó con cautela a una de las ventanas y se asomó al jardín, admirando la forma en que las sombras de la tarde alargaban las plantas, haciendo que parecieran más misteriosas. Don Perlimplín se quedó en su lugar, observándola en silencio, sin atreverse a interrumpir su momento de contemplación. La joven Belisa parecía a gusto en ese entorno. Su comportamiento era relajado, pero con una actitud de respeto hacia él, como si no quisiera incomodarlo. Había algo en su presencia que desbordaba la energía de la casa. Mientras él era una figura tranquila, silenciosa y reservada, ella traía consigo una brisa de frescura, como si la juventud y la belleza que irradiaba fueran una carga de aire fresco que aliviaba el ambiente. Es un jardín muy bonito, dijo Belisa al fin, rompiendo el silencio, sin mirarlo directamente, pero con una sonrisa en los labios. Don Perlimplín, que por fin encontró un punto de conexión con ella, respondió con voz suave, lo es. Lo cuido mucho.
Es el único lugar donde me siento verdaderamente en paz. Belisa asintió lentamente, mirando las plantas como si de alguna forma quisiera entender mejor la personalidad de su anfitrión a través de ellos. Entiendo. Es curioso cómo un jardín puede ser más que un simple espacio de naturaleza. Uno puede encontrar en él lo que su corazón necesita. Don Perlimplín la observó con una mirada más profunda. El jardín es una extensión de uno mismo, dijo, mientras se incorporaba un poco en su sillón. Es un reflejo de los pensamientos y sentimientos de quien lo cuida. Aquí, en este lugar, puedo encontrar algo de consuelo. Las palabras de Don Perlimplín calaron hondo en Belisa. Parecían ser una invitación a explorar más allá de lo que se veía a simple vista, a profundizar en la vida interior de ese hombre que, aunque de apariencia tranquila, parecía tener una complejidad que no dejaba entrever fácilmente. ¿Y qué más le trae consuelo, don Perlimplín?, preguntó ella, sin mirarlo todavía, pero con una curiosidad genuina que le dio a sus palabras una sinceridad que él no pudo ignorar. Él vaciló por un momento antes de responder. En su interior, la pregunta le tocó un punto sensible. Era una pregunta que pocas veces le habían hecho, sobre todo por la forma en que estaba formulada. No era curiosidad vacía, sino una verdadera inquietud por conocerlo más a fondo. Me trae consuelo la rutina, la tranquilidad. Los días pasan lentamente, pero no de forma aburrida. Vivo aquí, entre mis plantas, sin mucha necesidad de más. Pausó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Supongo que el consuelo también llega con el silencio. La soledad, por extraño que parezca, también puede ser algo muy reconfortante. Belisa lo miró por fin, viendo cómo la luz del atardecer se reflejaba en sus ojos. Un leve destello de comprensión cruzó su rostro. Es comprensible, dijo. El silencio puede ser tan profundo como un abrazo, si se sabe acoger. Tal vez lo que busca no sea escapar de la vida, sino encontrar la manera de convivir con ella, sin ruidos innecesarios. Las palabras de Belisa, tan sencillas y certeras, hicieron que don Perlimplín se sintiera un poco más vulnerable. Ella parecía comprenderlo, incluso en su estado de quietud y reserva. Y aunque no entendía bien por qué, algo en su interior comenzaba a sentir que Belisa no era simplemente una joven más. Había algo diferente en ella. ¿Y usted?, preguntó don Perlimplín, rompiendo la distancia que comenzaba a sentirse entre ellos. ¿Qué la trae aquí, a este jardín, a este lugar? Belisa se quedó en silencio por un momento, como si las palabras le costaran más de lo habitual. Finalmente, respondió, busco algo más que la belleza exterior, algo que tal vez ni yo misma entienda todavía. Este lugar, aunque tranquilo, tiene algo que me atrae, como si me invitara a detenerme y ver más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente, repitió don Perlimplín, casi como un susurro. ¿Qué hay más allá de lo que se ve? Lo que uno no se atreve a mirar, contestó Belisa, sin perder la mirada fija en el horizonte. Lo que no se puede ver con los ojos, pero que está allí, esperando ser encontrado. Don Perlimplín pensó en esas palabras mientras el silencio volvía a caer entre ellos. Algo había cambiado en la conversación. Ya no era solo un encuentro de cortesía, ni una charla trivial. Había una conexión silenciosa, una tensión casi imperceptible que comenzaba a tejerse entre ellos. En ese instante, Marcolfa entró de nuevo en la habitación, interrumpiendo el momento cargado de quietud. Creo que el té ya está servido, señor. Belisa, si desea acompañarnos. Don Perlimplín asintió lentamente, saliendo de su ensoñación. Claro, vayamos al salón. La joven y el hombre se levantaron, con la ligera sensación de que algo nuevo había comenzado a gestarse entre ellos. Aunque la conversación había sido breve y aparentemente superficial, algo en el aire había cambiado. Como las plantas que cuidaba don Perlimplín, esa relación, aún frágil y silenciosa, comenzaba a echar raíces, aunque nadie sabía exactamente a dónde las llevaría. Y mientras ambos se dirigían al salón, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Estaban destinados a caminar juntos por este jardín de vida, o era solo una etapa pasajera que la vida les ponía en el camino? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 5. La primera conversación profunda. El salón estaba tranquilo. La luz suave de las lámparas de aceite iluminaba las paredes, creando sombras largas que danzaban lentamente sobre las superficies de madera. La mesa estaba puesta con sencillez, pero la elegancia del lugar no pasaba desapercibida.
Marcolfa había preparado todo con esmero, como siempre, aunque notaba que había algo distinto en el aire. No era solo la presencia de Belisa, sino el tipo de interacción que se había comenzado a gestar entre ella y don Perlimplín. Ambos se sentaron a la mesa, con la tensión entre ellos aún palpable, aunque menos fuerte que antes. La joven observaba con atención, mientras que don Perlimplín parecía perdido en sus pensamientos. El sonido suave de las cucharas al mover el té llenaba el vacío momentáneo, y el aroma reconfortante del brebaje se esparcía por la habitación, otorgándole una sensación de calma que, irónicamente, parecía aumentar la carga emocional del momento. Marcolfa, notando la calma densa que envolvía la habitación, decidió romper el hielo. «Bien, Belisa, ¿te gusta el té? Es una mezcla especial que preparo para las ocasiones más importantes». Sonrió, tratando de aliviar la incomodidad. Belisa asintió, tomando una pequeña taza con delicadeza. «Está delicioso», dijo, sonriendo, aunque no se atrevió a mirar demasiado a don Perlimplín, como si una barrera invisible aún separara a ambos. «Nunca he probado algo así. Es refrescante». Don Perlimplín, por fin, levantó la vista y observó a la joven con más atención. «Me alegra que te guste. Marcolfa tiene manos para la cocina. Es algo que siempre me ha gustado de ella». Marcolfa sonrió satisfecha por el halago, pero su mirada se desvió hacia Belisa, buscando una respuesta que aliviara la tensión. Pero Belisa, en lugar de responder a la cortesía de don Perlimplín, lo miró con una seriedad inusitada. «Creo que hay más que té entre nosotros», don Perlimplín dijo con suavidad, pero con una firmeza que sorprendió al anfitrión. La declaración colgó en el aire por un momento, hasta que Marcolfa, incómoda con la dirección que tomaba la conversación, se levantó y dijo: «Voy a retirarme un momento, si me disculpan». Con una última mirada a ambos, salió del salón, dejando a los dos solos. El silencio se extendió nuevamente, pero esta vez era diferente. No era un silencio incómodo, sino un espacio cargado de expectación. Don Perlimplín no sabía cómo reaccionar. Las palabras de Belisa lo habían descolocado, pero también despertaron en él una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. «¿Qué quieres decir con eso, Belisa?», preguntó finalmente, con voz tranquila pero algo vacilante. Belisa lo miró con intensidad, como si analizara cada uno de los gestos de su rostro. «Quiero decir que no somos extraños. No desde el momento en que nos encontramos. Las palabras y los gestos superficiales no bastan para definir lo que hay aquí. Hay algo más, aunque no sé exactamente qué es». Don Perlimplín la observó con más atención ahora. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y desconcierto. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa forma, como si hubiera algo más profundo detrás de las apariencias. «Lo que quieres decir es que hay una conexión, algo que no se ve a simple vista», dijo, como si estuviera tratando de entender lo que ella intentaba expresar. «Sí», respondió Belisa, sin apartar la mirada. «No todo en la vida se puede ver, don Perlimplín. No todo se puede tocar con las manos. Algunas cosas solo se pueden sentir, y las palabras no siempre son suficientes». Don Perlimplín sintió que algo dentro de él se movía. Las palabras de Belisa eran extrañas, pero a la vez revelaban una verdad a la que nunca se había atrevido a acercarse. Había pasado su vida entre la seguridad de lo tangible, lo que podía controlar y entender, pero ahora se encontraba ante algo que desbordaba esa seguridad, algo que lo empujaba a mirar más allá. «¿Y qué sugieres que hagamos con eso?», preguntó, su voz ligeramente temblorosa. Belisa no respondió inmediatamente. En lugar de eso, levantó su taza de té y la sostuvo entre las manos, mirando la superficie del líquido con una concentración que parecía más profunda que la simple costumbre. Finalmente, después de unos momentos de silencio, dijo: «Tal vez lo que necesitamos no es buscar respuestas, sino dejarnos llevar por la incertidumbre. A veces, las respuestas llegan cuando menos las buscamos». Don Perlimplín se quedó pensativo ante esa respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer con esta joven que, a pesar de su juventud y frescura, parecía tener una claridad que él nunca había alcanzado? La vida le había enseñado a vivir con cuidado, con un control meticuloso sobre sus emociones, sus pensamientos, sus actos. Pero Belisa lo desbordaba. La presencia de ella lo desarmaba de una manera que no lograba comprender completamente. «Supongo que no hay otra forma de aprender que viviéndolo», dijo finalmente,
con una leve sonrisa que indicaba su aceptación de esa idea. Belisa sonrió también, y por un momento, ambos compartieron una comprensión silenciosa. Era el primer paso, el inicio de una conexión que ninguno de los dos sabía si perduraría o desaparecería como una ilusión. Pero en ese momento, no importaba. Lo único que importaba era lo que compartían en ese instante. Una conversación sincera, un espacio para explorar las incógnitas de la vida, el uno al otro. El té ya se había enfriado, y con él, también lo había hecho la conversación superficial que antes los mantenía distantes. Ahora, algo más profundo había comenzado a germinar, como una semilla en el jardín de Don Perlimplín. Y, aunque el futuro era incierto, ambos sabían que no podían volver atrás. Sin decir más, Belisa se levantó lentamente. «Creo que el jardín está esperando, ¿no es así?», dijo con una ligera sonrisa. «Sí, el jardín», respondió Don Perlimplín, mirándola mientras se levantaba de su silla. «Vamos a verlo. Tal vez encuentre en él lo que todavía no puedo ver en nosotros». Ambos se dirigieron hacia la puerta del salón, caminando juntos hacia el jardín, sin saber qué les depararía el futuro, pero conscientes de que el tiempo los estaba llevando por un camino que ni ellos ni sus corazones podían prever. Capítulo 6. El jardín de los susurros. El jardín, envuelto en la tenue luz de la tarde, parecía un lugar aparte del mundo. Las plantas se alzaban en sombras suaves, sus hojas rozando entre sí como si compartieran secretos. La fragancia de las flores, dulces y frescas, llenaba el aire, suavizando cualquier tensión que pudiera haberse acumulado en la conversación anterior. El crujir de los pequeños caminos de piedra bajo sus pies era el único sonido que acompañaba sus pasos. Don Perlimplín y Belisa caminaron en silencio, como si el jardín mismo les pidiera un momento de calma, una pausa en la vorágine de sus pensamientos. El joven anfitrión observó a Belisa, que caminaba a su lado con una gracia natural, como si todo en ella estuviera en armonía con el entorno. De vez en cuando, ella inclinaba la cabeza hacia una planta o una flor, admirando su belleza con una expresión de aprecio sincero. Don Perlimplín, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que ella había dicho poco antes. Las palabras que había compartido con él lo habían tocado de una manera extraña y profunda. Nunca había tenido una conversación tan franca, tan desprovista de formalidades, con nadie. Pero con Belisa, todo parecía fluir con naturalidad, como si fuera inevitable. «Este jardín es hermoso», dijo Belisa, al fin rompiendo el silencio. «No es solo un jardín, ¿verdad? Es más como una extensión de ti, de lo que eres». Don Perlimplín la miró por un instante, notando la precisión de sus palabras. «Es curioso», respondió con suavidad. «La gente suele ver un jardín como algo que se cuida por obligación o por simple gusto. Pero para mí, este lugar siempre ha sido algo más. Es una forma de ordenar el caos que a veces siento dentro». Belisa lo miró con una curiosidad tranquila. «Eso tiene sentido. Las plantas no pueden crecer sin ser cuidadas, pero también requieren espacio, libertad. Tal vez lo mismo sucede con uno mismo». Don Perlimplín se detuvo por un momento, observando una enredadera que se alzaba sobre un soporte de madera. «Nunca había pensado en eso. Tal vez siempre he intentado controlar demasiado, en lugar de simplemente dejar que las cosas fluyan». Belisa sonrió suavemente, dándose cuenta de la profundidad de la reflexión que había provocado en él. «El control es una ilusión, Don Perlimplín. A veces, es más sabio dejar que las cosas se muevan por sí solas, sin forzarlas». El sonido del viento moviendo las hojas interrumpió momentáneamente sus palabras, creando una atmósfera aún más introspectiva. Don Perlimplín se inclinó ligeramente hacia adelante, como si las palabras de Belisa lo hubieran tocado en algún lugar muy profundo de su ser. «Tal vez eso sea lo que he estado buscando», dijo en voz baja. «No el control, sino la paz en la aceptación». «¿Es eso lo que tú buscas, Belisa? Paz en la aceptación de lo que no podemos cambiar». Belisa, al escuchar la pregunta, lo miró con una seriedad renovada. «Quizás. No todo en la vida debe ser buscado con desesperación. A veces, el hecho de aceptar las cosas tal como son puede darnos la paz que tanto anhelamos. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de aceptar lo que está fuera de su control». Ambos permanecieron en silencio durante un rato, el jardín alrededor de ellos brindando una quietud que parecía acoger sus pensamientos y palabras. Los colores del atardecer comenzaban a difuminarse en el cielo,
con tonos cálidos de naranja y rosa que se reflejaban suavemente en las hojas de los árboles. La sensación de calma era tan palpable que parecía como si el mundo se hubiera detenido por un breve momento, permitiéndoles a ambos vivir solo en la quietud del instante presente. Tal vez el jardín, y este lugar, son una representación de eso, murmuró don Perlimplín finalmente. Un lugar donde puedo aceptar que no todo está bajo mi control, y aún así, encontrar algo hermoso. Belisa asintió, contemplando el entorno con una expresión pensativa. Quizás, don Perlimplín, todo lo que necesitamos para encontrar esa paz es detenernos y observar. Realmente observar lo que está frente a nosotros. El jardín no exige nada más que nuestra presencia, y en eso radica su belleza. Don Perlimplín observó a Belisa, viendo en ella algo más allá de una simple joven en busca de aventuras. En sus palabras había una sabiduría tranquila, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Ella parecía saber lo que él aún no había comprendido por completo, que no siempre se trata de buscar respuestas, sino de aprender a vivir con la incertidumbre, de encontrar consuelo en la aceptación de lo que no se puede cambiar. Por un momento, don Perlimplín se sintió más cercano a Belisa que nunca, como si hubiera cruzado una línea invisible que los conectaba de una forma más profunda que cualquier conversación superficial. Gracias, dijo finalmente, con una sinceridad que rara vez se permitía. Gracias por hacerme ver algo que había ignorado durante tanto tiempo. Belisa sonrió, sin palabras, pero sus ojos reflejaron una comprensión que no necesitaba explicarse. Caminó hacia una pequeña fuente de agua en el centro del jardín y se detuvo frente a ella, contemplando el agua que fluía suavemente. Don Perlimplín se acercó a su lado y ambos se quedaron en silencio, mirando el agua que nunca dejaba de moverse, pero que se mantenía tranquila. La quietud que los rodeaba era una invitación, no solo al descanso físico, sino también al descanso mental. En ese jardín, donde las horas parecían desvanecerse, las respuestas a las preguntas que ambos se habían hecho, las que aún no se atrevían a formular, parecían encontrarse en el simple acto de estar allí, juntos, compartiendo un momento que los unía sin necesidad de explicaciones. El sol, ya casi oculto, pintaba el cielo con tonos más oscuros, presagiando la llegada de la noche. Pero para don Perlimplín y Belisa, el tiempo parecía detenerse por un instante. Quizás no necesitaban más que el reflejo del agua y las palabras no dichas para saber que algo había cambiado en ambos. El jardín tiene sus secretos, dijo Belisa finalmente, rompiendo el silencio. Y nosotros tenemos los nuestros. Don Perlimplín la miró a los ojos, reconociendo en ese momento que, tal vez, sus secretos ya no necesitaban ser tan ocultos. Quizás, al compartir el silencio, habían comenzado a descubrir algo mucho más profundo que lo que las palabras podían expresar. Y, sin decir más, continuaron caminando por el jardín, sin prisa, sin expectativas, dejando que el tiempo, al igual que las hojas al viento, los llevara hacia lo que estaba por venir. Capítulo 7. La revelación. El crepúsculo ya había caído sobre el jardín, y las sombras se alargaban, envolviendo todo en una suavidad casi misteriosa. El sonido de los grillos y el susurro de las hojas al moverse se mezclaban con los pensamientos de don Perlimplín, quien caminaba lentamente, perdido en sus reflexiones. Había algo en la atmósfera de esa tarde que lo inquietaba. Las palabras de Belisa seguían resonando en su mente, y su presencia, tan serena, tan sabia, lo había dejado con más preguntas que respuestas. Se detuvo frente a una enredadera de flores moradas que se retorcían alrededor de una estructura de hierro, como si quisieran escapar de la prisión que ellas mismas habían creado. Sus ojos, sin querer, siguieron el recorrido de las flores hasta el techo del jardín, donde la luz de las estrellas comenzaba a asomar, débil y tímida, como un reflejo de la claridad que aún le faltaba a su propio corazón. «Es un lugar fascinante», murmuró Belisa, al acercarse detrás de él. «Aquí, el tiempo parece tener otro ritmo, como si no pudiera apresurarse». Don Perlimplín asintió, sin girarse hacia ella. «Sí, aquí uno se siente diferente. Como si las prisas del mundo desaparecieran por un rato». Silencio. Ambos permanecieron allí, inmóviles, como si el jardín mismo les invitara a absorber su esencia sin necesidad de más palabras. Don Perlimplín. La voz de Belisa rompió la quietud. «¿Sabes? A veces, las respuestas no se encuentran fuera de nosotros, sino dentro». Las palabras de Belisa lo hicieron sentir un estremecimiento, como si, por un momento, pudiera ver algo que se le había escapado hasta ahora. «¿A qué te refieres?»,
preguntó, girándose hacia ella, observando sus ojos, que ahora brillaban con una luz especial, como si supieran algo que él aún no había comprendido. Belisa no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia el centro del jardín, donde una pequeña fuente murmuraba en la penumbra. El sonido del agua parecía llenar el vacío entre ellos, y el ambiente estaba tan cargado de silencios y reflexiones que cualquier palabra dicha en ese momento parecía tener un peso mayor. Es fácil perderse en el exterior, continuó ella, mirando las aguas en movimiento. Vivimos buscando respuestas en las personas, en los lugares, en lo que creemos que debemos hacer. Pero, ¿y si la respuesta siempre estuvo dentro de nosotros? Quizás estamos buscando fuera lo que solo podemos encontrar en nuestro interior. Don Perlimplín la observaba, sin decir nada. En ese momento, sintió que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Había vivido toda su vida buscando control, buscando sentido en lo que no podía dominar. Ahora, frente a él, Belisa estaba presentándole una verdad tan sencilla como profunda, algo que él nunca había considerado. ¿Y si todo lo que necesitaba saber ya estaba dentro de él? La idea de que la paz no era algo que debiera buscar fuera, sino algo que podía encontrar en su propio corazón, lo dejó en un estado de incertidumbre. Había vivido toda su existencia creyendo que debía encontrar algo más allá de sí mismo para ser feliz. Había estado persiguiendo algo que no existía, simplemente por no comprender que la respuesta ya estaba en su interior. ¿Crees que es así?, preguntó al fin, con una mezcla de vulnerabilidad y duda en la voz. ¿Que todo lo que busco está dentro de mí? Belisa lo miró por un momento, como si evaluara su pregunta. No te lo puedo decir con certeza, respondió suavemente. Pero te puedo asegurar que, en muchas ocasiones, la respuesta a nuestras preguntas más profundas no se encuentra en lo que buscamos afuera, sino en cómo nos enfrentamos a lo que ya somos. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, como si el jardín, con toda su quietud y sus misterios, las estuviera absorbiendo también. Don Perlimplín no sabía cómo reaccionar, pero algo en él sentía que, por fin, estaba a punto de entender algo fundamental. ¿Y si no me gusta lo que encuentro dentro de mí?, preguntó, con una sinceridad que rara vez se permitía mostrar. ¿Qué pasa si no quiero enfrentarme a esa parte de mí mismo que tal vez no quiero ver? Belisa lo observó con calma, como si esperara esa pregunta. No se trata de gustarte o no gustarte, don Perlimplín. Se trata de aceptarte. Cuando uno se enfrenta a su propia verdad, ya no hay miedo. El miedo viene de no querer ver lo que está dentro. La aceptación, por otro lado, es libertad. Libertad para ser quien eres realmente. Don Perlimplín se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. La tensión que había llevado dentro de sí durante tanto tiempo parecía comenzar a desvanecerse, como si el agua de la fuente pudiera lavar también sus propios miedos y dudas. No sabía si estaba listo para aceptar todo lo que había dentro de él, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba dispuesto a intentarlo. Es extraño, dijo finalmente, como si hablara consigo mismo más que con Belisa. Siempre creí que para ser feliz tenía que tener todo bajo control, pero ahora no estoy tan seguro. Belisa sonrió suavemente, sin necesidad de palabras. La felicidad no se encuentra en el control, don Perlimplín. La verdadera paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Solo entonces comenzamos a vivir plenamente. Don Perlimplín la miró, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si hubiera dado un paso hacia algo más grande que él, algo que no podía comprender completamente, pero que, de alguna manera, sentía que estaba más cerca de alcanzar. El jardín, en su quietud, parecía compartir ese mismo sentimiento. Las flores, las plantas, el agua que fluía, todo parecía estar en perfecta armonía, como si el mundo hubiera encontrado su equilibrio. Gracias, dijo finalmente, sin saber bien qué más decir. Gracias por mostrarme algo que no había visto antes. Belisa asintió, con una mirada llena de comprensión. No necesitaba más palabras. El jardín, el silencio, y las palabras que ambos compartían eran suficientes para entenderse sin necesidad de explicaciones adicionales. Y así, mientras la noche comenzaba a caer sobre el jardín, ambos se quedaron allí, en silencio, permitiendo que el tiempo siguiera su curso, sin apresurarse, sin forzar nada. Como si, por fin, ambos hubieran encontrado su lugar en el mundo, sin necesidad de buscar más allá de ellos mismos. Capítulo 8. El cambio interior. La luz de la luna,
tenue pero firme, bañaba el jardín, y las sombras de las plantas se extendían suavemente, dando un aire casi místico a la escena. El silencio entre don Perlimplín y Belisa se había vuelto algo más que una pausa. Era una especie de pacto tácito, un acuerdo no verbalizado de comprensión y reflexión. Los sonidos de la noche, como el suave murmullo del viento y el canto lejano de un búho, se sentían como una compañía en la quietud. Don Perlimplín estaba absorto, como si todo lo que Belisa le había dicho estuviera haciendo eco dentro de su mente. Nunca antes había estado tan consciente de sí mismo, de su vacío interior, de las piezas de su vida que había ignorado o que había dado por sentadas sin profundizar en ellas. El miedo a lo desconocido, a lo que podría encontrar en su interior, comenzaba a desvanecerse lentamente. «Te he estado dando vueltas a lo que dijiste», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Sobre aceptar lo que soy, sobre no tener miedo de enfrentarme a lo que está dentro de mí». Belisa lo miró desde la distancia, como si supiera exactamente en qué punto de sus pensamientos se encontraba. Aceptar lo que eres no es un acto de resignación, don Perlimplín. Es un acto de valentía. Es la única manera de encontrar la verdadera libertad. Las palabras de Belisa le llegaron profundamente. Había vivido tantos años buscando validación fuera de él, buscando llenar los huecos de su vida con expectativas ajenas, con roles que nunca había elegido realmente. Y ahora, frente a ella, esa idea de libertad, de aceptación sin reservas, parecía la única respuesta viable. Pero, ¿qué pasa si lo que soy no me gusta?, preguntó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Si descubro algo dentro de mí que no puedo aceptar, algo que me da miedo. Belisa caminó lentamente hacia él, sus pasos ligeros y decididos. No es que debas gustarte siempre, don Perlimplín. Se trata de ver con claridad lo que eres, sin filtros, sin excusas. La aceptación no es lo mismo que la aprobación. La aceptación significa que reconoces tu propia humanidad, tus luces y sombras, sin intentar esconderlas. Y desde ahí, puedes empezar a construir algo real. Un suspiro largo escarpó de los labios de don Perlimplín. La idea de aceptación sin juicio lo sacudió. Durante toda su vida, había buscado cambiar, mejorar, corregir aquello que no estaba bien según las expectativas de otros. Ahora, al enfrentar esa propuesta de Belisa, se sentía desbordado por la simple idea de simplemente ser, sin más. Como si hubiera estado corriendo detrás de una sombra y ahora, por fin, pudiera detenerse y mirarla. Entonces, ¿es posible que en vez de huir de lo que no me gusta de mí, debo abrazarlo?, preguntó, con un dejo de incredulidad. Sí, respondió Belisa con firmeza. Y eso no significa que debas quedarte con lo que te hace daño. Significa que debes aceptar primero que eso es parte de lo que eres, y desde ahí, decidir que quieres cambiar, que quieres transformar. Pero primero, sin miedo. Don Perlimplín asintió lentamente, como si las palabras de Belisa estuvieran comenzando a calar hondo en su ser. Era un concepto simple, casi elemental, pero tan radicalmente diferente a todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. ¿Y tú? ¿También has tenido que aceptar cosas dentro de ti misma?, preguntó, mirándola con una mezcla de curiosidad y respeto. Belisa lo miró con una leve sonrisa. Todos tenemos que hacerlo, don Perlimplín. No hay nadie en este mundo que no tenga sombras en su interior, pero lo importante es cómo decidimos relacionarnos con ellas. Yo también he tenido que aceptar muchas cosas dentro de mí que no me gustan, pero con el tiempo, he aprendido que no es algo que deba avergonzarme. Es parte de mi camino. Es extraño, dijo él, mirando el agua de la fuente como si buscara una respuesta más en sus reflejos. A veces parece más fácil vivir en la ilusión de que todo está bajo control, de que uno puede manejarlo todo. Pero me doy cuenta de que he estado luchando contra una corriente que no puedo dominar. Belisa se acercó más a él, hasta quedar a su lado, y ambos miraron en silencio el juego de luces y sombras que la luna proyectaba sobre las plantas del jardín. La quietud de la noche parecía compartir la misma sabiduría que las palabras de Belisa. Todo parecía tan simple ahora, como si el acto de aceptarse no fuera una lucha, sino una rendición tranquila. La lucha viene de querer controlar lo incontrolable, dijo Belisa suavemente. Cuando aceptas que no todo está bajo tu poder, que hay cosas que escapan a tu alcance, es cuando realmente puedes encontrar la paz. Don Perlimplín se quedó allí, observando las aguas de la fuente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz que nunca había experimentado.
No era la paz de la seguridad o el control, sino una paz que nacía del entendimiento profundo de su propia humanidad, de la aceptación de sus debilidades y sus fortalezas, de sus temores y sus deseos. No sé si estoy listo para todo esto, murmuró después de un largo silencio, pero siento que es un comienzo. Y ese es el primer paso, dijo Belisa, su voz llena de calma. El comienzo de un camino hacia la verdadera libertad. Las palabras de Belisa resonaron dentro de don Perlimplín, y algo en su interior se movió. No tenía todas las respuestas, ni sabía exactamente cómo cambiaría su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía dispuesto a caminar hacia esa transformación. Había dado el primer paso hacia la aceptación, y ese paso lo había llevado a un lugar de paz que jamás había imaginado. Mientras la luna seguía iluminando el jardín, ellos permanecieron allí, en silencio, permitiendo que la noche los envolviera. Y, aunque el camino hacia la verdadera libertad era incierto, don Perlimplín sabía que, por fin, comenzaba a andar en la dirección correcta. Capítulo 9. La confrontación. El sol ya se había puesto, pero el aire seguía cálido, cargado con la fragancia de las flores nocturnas. El jardín, en su quietud, parecía más vivo que nunca. Las sombras de los árboles se estiraban hacia el horizonte, y las estrellas empezaban a brillar con fuerza, como si compartieran el momento de reflexión que ahora compartían don Perlimplín y Belisa. Pero había algo en el ambiente que había cambiado. El aire, aunque suave, parecía más denso, como si se estuviera preparando para una tormenta. Don Perlimplín caminaba sin rumbo fijo, su mente un torbellino. Las palabras de Belisa seguían resonando dentro de él. Aceptar lo que eres, dejar ir el miedo. Parecía que la lección era más difícil de lo que había imaginado. Aunque había dado algunos pasos hacia la aceptación, sentía que no estaba del todo preparado para lo que eso realmente implicaba. Había algo dentro de él que aún le resistía. Algo profundo, casi instintivo, que se rebelaba ante la idea de soltar el control. Al principio, había creído que la libertad venía con la comprensión de uno mismo, con el hecho de aceptar lo que era. Pero ahora, mientras paseaba por el jardín, se daba cuenta de que la verdadera libertad no llegaba tan fácilmente. Aceptarse implicaba enfrentarse a las partes de sí mismo que había evitado toda su vida. No solo las que reconocía como malas o débiles, sino también las que había querido ocultar, sus deseos reprimidos, sus miedos profundos y su incapacidad para conectarse genuinamente con los demás. Belisa, que lo observaba en silencio desde el banco del jardín, no necesitaba preguntarle qué pasaba. Sabía que estaba luchando consigo mismo. Después de todo, ¿quién no lo hacía? La confrontación interna siempre era la parte más difícil del camino hacia la aceptación. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó don Perlimplín de repente, deteniéndose y girándose hacia ella. Es que no quiero verme como soy. No quiero aceptar que, aunque lo intente, nunca voy a ser perfecto. No quiero ver mis sombras, porque me asustan. Belisa lo observó atentamente, sin moverse, pero su mirada era serena, casi comprensiva. No necesitas ser perfecto, don Perlimplín. La perfección es solo una ilusión. Nadie es perfecto. Aceptarse no significa pretender que todo está bien todo el tiempo. Aceptarse significa ser honesto contigo mismo, ser capaz de mirar tus fallos y, a pesar de ellos, aceptarte tal cual eres. Don Perlimplín tragó saliva. Sus ojos se llenaron de una mezcla de frustración y vulnerabilidad. Pero, ¿cómo puedo aceptar algo que no me gusta de mí mismo? No sé cómo mirar esas partes oscuras sin sentirme avergonzado. Te comprendo, respondió Belisa, con un tono suave pero firme. Pero la vergüenza solo te aleja de ti mismo. Te impide ver la verdad. Las sombras no desaparecen al ignorarlas. Tampoco desaparecen al juzgarlas. La única forma de transformarlas es enfrentándote a ellas sin miedo, con compasión, no con juicio. El corazón de don Perlimplín latía con fuerza, como si las palabras de Belisa le estuvieran golpeando en el pecho, haciéndole tambalear. Siempre había creído que las sombras eran algo a lo que debía temer, algo que debía esconder. Pero ahora, frente a él, Belisa le ofrecía una perspectiva diferente. Las sombras no eran algo que debía rechazar, sino algo que podía comprender. Entonces, ¿qué hago con ellas?, preguntó él, casi en un susurro. ¿Cómo enfrento esos miedos sin que me destruyan? Belisa se levantó del banco y caminó lentamente hacia él.
Lo primero que tienes que hacer, Don Perlimplín, es no luchar contra ellas. Deja de resistirte. El miedo crece cuando lo alimentas con la resistencia. Enfrentar tus miedos no significa derrotarlos en el sentido que conoces. Significa reconocerlos, aceptarlos, y ver qué enseñanzas puedes extraer de ellos. Pero, ¿y si lo que veo dentro de mí me hace daño? ¿Y si no puedo soportarlo? Don Perlimplín sentía que sus palabras salían cargadas de ansiedad, como si estuviera tocando un tema que lo estremecía profundamente. El daño viene de vivir en la negación, respondió Belisa con calma. Lo que te da miedo no es lo que hay dentro de ti, sino lo que imaginas que hay. Enfrentar esos miedos no es un acto de coraje en el sentido tradicional. Es simplemente el acto de ser consciente de tu propia humanidad, de aceptar que todos tenemos lados oscuros, y que no hay vergüenza en eso. Lo que realmente te hace daño es el miedo a enfrentarlo. El aire parecía haberse detenido en ese instante. Las palabras de Belisa calaban hondo en Don Perlimplín, y por primera vez, sentía que algo dentro de él comenzaba a ceder. La resistencia que había sentido durante tantos años empezaba a desvanecerse, lentamente. No sin dificultad, pero sí con una claridad nueva. Creo que lo entiendo, pero... comenzó, antes de detenerse. ¿Cómo sé cuándo realmente estoy enfrentando mis miedos y cuándo simplemente estoy huyendo de ellos bajo una capa de falsa aceptación? Belisa lo miró con una sonrisa sabia, como si supiera que esa pregunta era inevitable. La diferencia está en la honestidad, Don Perlimplín. Si te enfrentas a lo que temes con plena conciencia, sin tratar de disfrazarlo o ignorarlo, sabrás que lo estás enfrentando. Si estás huyendo, lo sabrás también, porque sentirás esa incomodidad, esa desconexión. Don Perlimplín cerró los ojos por un momento, como si absorbiera cada palabra. Luego, lentamente, abrió los ojos y miró a Belisa, con una expresión más calmada, pero también más profunda. Creo que estoy listo para intentarlo, dijo, con una mezcla de determinación y temor. Creo que, por fin, puedo empezar a mirar mis sombras. Belisa asintió suavemente, su mirada llena de comprensión. Ese es el primer paso, Don Perlimplín. El primer paso hacia la libertad. El aire estaba ahora impregnado con la promesa de un cambio interno. Don Perlimplín no sabía si estaría completamente listo para lo que le esperaba, pero por primera vez sentía que había dado un paso fundamental hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Y, a su lado, Belisa lo acompañaba en ese viaje, sin juzgarlo, solo guiándolo hacia lo que él mismo debía descubrir. Juntos, en silencio, se quedaron allí, bajo la luz de las estrellas, sabiendo que este momento marcaría el principio de una transformación más profunda, una que solo podía nacer de enfrentarse a lo que más tememos. Capítulo 10. La revelación. El amanecer comenzó a asomar, tímidamente, entre las sombras del jardín. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las hojas, creando un resplandor cálido sobre el suelo cubierto de pétalos. Don Perlimplín y Belisa seguían en el mismo rincón del jardín donde se había iniciado la conversación nocturna, pero ahora el aire parecía más ligero, como si la tensión de la noche se hubiera disuelto poco a poco con la llegada del nuevo día. Don Perlimplín sentía que el peso en su pecho había disminuido, aunque aún quedaban dudas flotando en su mente. La conversación con Belisa había tocado algo profundo en él, algo que no había reconocido antes. La necesidad de liberarse, no solo de las expectativas ajenas, sino también de sus propias restricciones internas. Sabes, Belisa, dijo él en voz baja, como si estuviera probando las palabras antes de pronunciarlas completamente. Nunca imaginé que aceptar mis miedos sería tan liberador. Belisa lo miró sin hablar, esperando que él continuara. Don Perlimplín había dado un paso importante, pero aún quedaba mucho por descubrir. La conversación de la noche anterior había abierto una puerta, pero ahora tocaba cruzarla, aún con la incertidumbre de lo que encontraría en el otro lado. Creo que siempre he vivido con una imagen de mí mismo que no se corresponde con lo que realmente soy, continuó él, ahora con más confianza. Me he visto como un hombre de control, un hombre que debe tener todo bajo su dominio. Pero, al final, me doy cuenta de que esa imagen no es más que una fachada. No soy esa persona. Belisa lo observó atentamente. No había juicio en su mirada, solo un interés profundo por lo que él estaba descubriendo. Sabía que, en ese momento, Don Perlimplín estaba dando otro paso hacia su propio entendimiento, aunque quizás no fuera del todo consciente de ello.
¿Y qué es lo que has descubierto, don Perlimplín? Preguntó Belisa, suavemente, como si quisiera que él mismo diera el siguiente paso por sí solo. Don Perlimplín suspiró y miró al cielo, donde las primeras luces del día comenzaban a pintar las nubes de tonos rosados y anaranjados. Lo que he descubierto es que no puedo seguir huyendo de quien soy. He vivido tanto tiempo intentando ser alguien que no soy, que he olvidado cómo soy realmente. Y esa lucha constante me ha desgastado. El miedo a mostrarme tal como soy me ha mantenido atrapado en una vida que no me pertenece. El silencio se instaló por un momento entre ambos, mientras don Perlimplín dejaba que esas palabras se asentaran en su mente. Sabía que había llegado a un punto crucial. El siguiente paso no sería fácil, pero era necesario. ¿Y qué harás ahora?, preguntó Belisa, su voz llena de un tono suave, pero firme. No era una pregunta que buscara una respuesta rápida, sino una que lo invitaba a reflexionar sobre sus propios deseos. No lo sé, respondió don Perlimplín, mirando a Belisa con una expresión que oscilaba entre la incertidumbre y la determinación. Pero lo que sé es que no quiero seguir viviendo una mentira. No quiero seguir siendo prisionero de mis propios miedos. Creo que es hora de aceptar que la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Belisa asintió lentamente, como si esas palabras tuvieran un eco que resonaba también en ella. Sabía que el camino de don Perlimplín hacia la verdadera aceptación de sí mismo aún sería largo, pero ya no había vuelta atrás. Él estaba listo para empezar ese viaje, por más difícil que fuera. Ese es el primer paso hacia la verdadera libertad, dijo Belisa, y su voz, aunque suave, llevaba la fuerza de una convicción profunda. Solo cuando te permites ser quien realmente eres, puedes empezar a encontrar la paz. Don Perlimplín se quedó en silencio, procesando esas palabras. Había llegado a un punto donde las expectativas ajenas ya no tenían poder sobre él. Sabía que el cambio no sería inmediato, pero algo en su interior comenzaba a sentirse diferente. La presión interna, esa sensación constante de estar fallando, de no estar a la altura, se desvanecía lentamente. Al mismo tiempo, comenzaba a comprender lo que Belisa le había dicho. Aceptar sus miedos y sombras no significaba ser débil o rendirse. Al contrario, implicaba tener la valentía de ser honesto consigo mismo, de dejar de lado las máscaras y enfrentar la vida con todo lo que ello conllevaba. Era un acto de liberación. Creo que ya he dado el primer paso, ¿verdad?, dijo don Perlimplín, con una leve sonrisa. Belisa le sonrió de vuelta, pero no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. El camino de don Perlimplín ya no se medía en palabras, sino en sus acciones. Había llegado a un punto donde las decisiones que tomara serían las que realmente determinarían su futuro. Sí, don Perlimplín. Has dado el primer paso, respondió ella con una suavidad que contenía la sabiduría de lo que acababa de ocurrir. El sol ya estaba completamente por encima del horizonte, iluminando el jardín con su luz suave pero firme. El día comenzaba, y con él, una nueva etapa para don Perlimplín. No sabía lo que el futuro le depararía, pero por primera vez, estaba listo para enfrentarlo tal y como era. Y mientras las flores del jardín se abrían lentamente al nuevo día, él también comenzaba a abrirse, dejando atrás las sombras que había temido y mirando hacia adelante, hacia una vida en la que finalmente podría ser él mismo. Capítulo 11. La aceptación. El día avanzaba lentamente, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un respiro en el jardín, en ese rincón apartado del mundo. Don Perlimplín caminaba ahora con paso más firme, aunque la sombra de sus pensamientos seguía siguiéndolo de cerca. Sin embargo, había algo diferente en él. Su postura ya no reflejaba la rigidez que solía tener, y su mirada, aunque a veces distante, se mantenía más abierta, como si estuviera aprendiendo a ver el mundo con otros ojos. Belisa lo observaba en silencio, como siempre lo había hecho, con una atención tan profunda que parecía como si pudiera ver más allá de las palabras, tocando los rincones más íntimos del alma de don Perlimplín. A pesar de la aparente calma del día, había una atmósfera de tensión palpable. El proceso de aceptación, como le había dicho Belisa, no era fácil. No se trataba simplemente de un cambio en la mente, sino de un verdadero reajuste del corazón. Don Perlimplín se detuvo frente a un pequeño estanque que había en el centro del jardín, el agua clara reflejando la luz del sol que comenzaba a calentar el aire. Miró su reflejo por un momento, como si intentara verse a sí mismo de nuevo, con los ojos del que acaba de comenzar a aceptarse. ¿Te has dado cuenta de algo?, dijo,
rompiendo el silencio que había dominado el espacio entre ambos. He estado mirando este estanque y me he dado cuenta de que el agua refleja todo tal como es: los árboles, las flores, incluso los pequeños movimientos en el aire. Pero también refleja la imperfección de su superficie, las pequeñas ondulaciones que aparecen de vez en cuando. Belisa lo observó atentamente y luego, con suavidad, dijo: el agua del estanque es como la vida, Don Perlimplín. No es completamente tranquila ni perfecta. Siempre habrá algo que la altere, ya sea el viento o los pequeños movimientos que nosotros mismos causamos. La clave no está en esperar que la superficie se mantenga perfectamente lisa, sino en aprender a ver la belleza incluso en la imperfección. Don Perlimplín asintió lentamente, comprendiendo las palabras de Belisa, aunque no completamente. Estaba aprendiendo a mirarse a sí mismo con una nueva perspectiva, pero aún quedaban muchas capas por deshacer, muchas barreras que le impedían aceptarse por completo. La idea de que su vida, como el agua del estanque, estaba llena de imperfecciones y momentos de incertidumbre comenzaba a tomar forma en su mente. Siempre he querido tener todo bajo control, admitió, mirando fijamente al agua. Pero ahora veo que todo es más fluido, más cambiante de lo que imaginaba. El control es solo una ilusión. Belisa, con una calma que parecía casi inmutable, sonrió con una ligera dulzura. El control es una ilusión, sí. Y no se trata de tener todo bajo control, Don Perlimplín. Se trata de permitirte ser quien eres, sin la necesidad de esconder lo que no te gusta de ti mismo. Aceptarte no significa que ya no habrá momentos de duda o miedo. Significa que serás capaz de afrontarlos, sin dejar que te definan. Don Perlimplín se sentó en el borde del estanque, mirando el agua en silencio por un rato. Las palabras de Belisa calaban en su interior con una fuerza suave pero constante, como las olas que tocaban la orilla sin cesar. Creo que aún no sé cómo dejar de luchar contra mí mismo, murmuró, sin mirarla directamente. Su voz estaba cargada de vulnerabilidad. Belisa se sentó a su lado, sin prisa, sin necesidad de dar una respuesta inmediata. Sabía que el proceso de aceptación era un camino largo, pero esencialmente personal. Don Perlimplín debía recorrerlo a su propio ritmo. No se trata de dejar de luchar, Don Perlimplín, dijo finalmente, con voz suave. Se trata de reconocer que la lucha constante no te lleva a ningún lado. Si dejas de luchar contra ti mismo, no serás débil, no serás menos. Te liberarás, porque te aceptarás tal como eres, con todas tus fortalezas y tus debilidades. Él la miró, por fin, como si realmente estuviera viendo la persona que tenía a su lado. Belisa no le ofrecía respuestas fáciles, pero sí una forma de mirar su vida que no había considerado antes. La idea de aceptar sus debilidades, sus imperfecciones, le parecía aterradora, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se despertaba, una chispa de esperanza. Entonces, ¿cómo lo hago?, preguntó con humildad, como si estuviera buscando la última pieza del rompecabezas. Vivir es un proceso continuo de aceptación, respondió ella, con una sonrisa ligera. Todos tenemos momentos de duda, momentos en los que nos sentimos perdidos o insuficientes. Pero esos momentos no nos definen. Aceptar lo que somos significa abrazar nuestra humanidad, no huir de ella. Don Perlimplín cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se asentaran dentro de él. Ya no se trataba de una solución inmediata, sino de un proceso, un camino que debía recorrer paso a paso. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba dispuesto a recorrerlo. Creo que lo entiendo ahora, dijo finalmente, su voz más firme. Aceptarme no significa ser perfecto. Significa dejar ir la lucha constante y entender que soy lo que soy, con todas mis imperfecciones. Belisa asintió, su mirada tranquila, como si supiera que, en ese momento, Don Perlimplín había dado otro paso importante. Exactamente, respondió ella, y sus palabras se quedaron flotando en el aire, como una verdad simple pero profunda. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando el reflejo del jardín en el agua del estanque. El día estaba comenzando a calentar, pero el aire seguía fresco, invitando a la calma y la reflexión. En el jardín, rodeados de flores y árboles, Don Perlimplín comprendió que la aceptación era el comienzo de una nueva vida. No una vida perfecta, pero sí una vida más auténtica. A partir de ese momento, se comprometió a continuar el viaje. Sabía que no sería fácil,
pero también sabía que ya no estaba solo. Y, con la ayuda de Belisa, estaría dispuesto a enfrentar lo que viniera, con la firme determinación de aceptarse a sí mismo, tal como era. Capítulo 12. La confrontación interna. El sol se deslizaba con lentitud sobre el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada que parecía transformar todo a su paso. El aire comenzaba a calentarse, pero aún se mantenía una brisa suave que refrescaba el rostro de don Perlimplín. Estaba sentado en un banco, sumido en sus pensamientos, mientras Belisa permanecía cerca, casi como una sombra silenciosa, observando con una mirada atenta, como si supiera que él tenía algo más que decir. La conversación que habían tenido el día anterior lo había marcado profundamente. Don Perlimplín sentía que algo había cambiado dentro de él, pero aún había algo que lo atormentaba, algo que no lograba comprender completamente. La aceptación, aunque parecía clara en sus palabras, seguía siendo un concepto abstracto para él, algo que necesitaba vivenciar más que teorizar. Sabes, Belisa, Dijo, rompiendo el silencio mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con un pequeño ramo de flores. He estado pensando mucho sobre lo que hablamos. Aceptarme no es tan fácil como parece. Es como si hubiera partes de mí que aún no quiero aceptar. Belisa lo miró sin prisa, sabiendo que las palabras de don Perlimplín eran el preludio de una nueva comprensión, pero que también traían consigo el dolor de enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo. La aceptación nunca es fácil, don Perlimplín, respondió ella, con voz calmada y firme. Todos tenemos partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Pero solo cuando las reconocemos, podemos empezar a liberarnos de su poder sobre nosotros. Don Perlimplín dejó escapar un suspiro pesado. Se sentía atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Había comenzado a comprender la importancia de ser honesto consigo mismo, pero lo que más le aterraba era descubrir qué pasaría después. Aceptarse implicaba enfrentar aquellos aspectos de su personalidad que había estado ocultando o negando durante tanto tiempo. Y esa idea lo aterraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No sé si estoy listo para enfrentar algunas de esas partes de mí, dijo en voz baja, como si lo estuviera confesando a sí mismo, más que a Belisa. Los recuerdos de su juventud, de sus inseguridades y temores, volvían a su mente con fuerza, y él se sentía vulnerable, como un hombre desnudo frente a un espejo. Belisa se acercó un poco más, sentándose a su lado con una serenidad que parecía casi inquebrantable. No tienes que enfrentarlo todo de golpe, dijo ella con suavidad. La aceptación es un proceso gradual. Reconocer una parte de ti no significa que debas resolverlo todo al mismo tiempo. A veces, es solo el primer paso lo que te permite ver el camino con más claridad. Don Perlimplín miró a Belisa, agradecido por su paciencia. Ella nunca le presionaba ni le imponía soluciones rápidas. Le daba espacio para pensar, para sentir, y eso le permitía explorar sus propios miedos sin sentirse juzgado. Pero, al mismo tiempo, él sentía que necesitaba algo más, algo que lo impulsara a dar el siguiente paso. Siento que cada vez que doy un paso hacia adelante, me enfrento a algo más grande, dijo él, su voz teñida de frustración. Mi miedo, mis inseguridades. todo Paris surgía de nuevo. Belisa sonrió con una comprensión silenciosa, como si conociera perfectamente esa sensación de caminar hacia lo desconocido, solo para descubrir que, en el proceso, más cosas emergen desde el fondo. Es natural que surjan esas inseguridades, don Perlimplín. Cada vez que intentas cambiar, cada vez que te enfrentas a algo nuevo, el miedo y la duda salen a la luz. Son parte de tu naturaleza humana. Pero no dejes que te detengan. El miedo no tiene que ser un obstáculo, sino una señal de que estás creciendo. Las palabras de Belisa calaron profundo en don Perlimplín. La forma en que hablaba, con tanta seguridad, le daba una sensación de calma. Quizás, solo quizás, podría seguir adelante sin tener que vencer todos sus miedos de una vez. Quizás la clave era aprender a convivir con ellos, en lugar de intentar erradicarlos. ¿Y si mis inseguridades me controlan?, preguntó él, con una mezcla de incertidumbre y desafío en su tono. No las dejarás controlar tu vida si aprendes a aceptarlas, respondió Belisa, mirando fijamente a don Perlimplín. El control no consiste en eliminar lo que te asusta, sino en aceptar que esas partes de ti existen, y que, aunque te den miedo, no tienen por qué definirte. Solo cuando dejas de luchar contra ellas, empiezas a liberar tu verdadero ser.
Don Perlimplín se quedó en silencio, pensando en esas palabras. La idea de que sus inseguridades no debían controlarlo, sino ser aceptadas y entendidas, comenzaba a tomar forma en su mente. Pero aún había algo más que necesitaba enfrentar, algo que lo estaba frenando: su miedo al fracaso, a la equivocación, a no ser lo suficientemente bueno. Tengo miedo de fallar, admitió de repente, como si esa confesión lo hubiera estado consumiendo por dentro. Belisa, sin cambiar su expresión serena, asintió levemente. Sabía que ese miedo al fracaso era uno de los más comunes, uno que todos enfrentamos en algún momento. El miedo al fracaso es solo un reflejo de tu deseo de ser perfecto, Don Perlimplín. La perfección no existe. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que haces con esos errores, cómo los transformas en aprendizajes. El fracaso no es el final, es solo parte del camino. Las palabras de Belisa fueron como una bocanada de aire fresco para Don Perlimplín. De repente, se dio cuenta de que había estado tratando de vivir una vida sin errores, sin imperfecciones, pero esa vida era una fantasía. Los errores, las caídas, eran tan humanos como los aciertos. Y en lugar de temerlos, debía aprender a abrazarlos. Supongo que ya he dado un paso importante, ¿no? Dijo él con una ligera sonrisa, aunque sus ojos aún reflejaban una mezcla de duda y esperanza. Sí, respondió Belisa, con una sonrisa suave y llena de comprensión. Cada paso que das hacia la aceptación es un paso hacia tu verdadera libertad. Don Perlimplín cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Algo en su interior comenzaba a relajarse, como si un peso invisible se estuviera levantando. Aceptarse no significaba ser perfecto, no significaba tener todas las respuestas. Significaba ser honesto con uno mismo, abrazar las partes rotas y las cicatrices, y seguir adelante, a pesar del miedo. Cuando abrió los ojos, miró a Belisa con una nueva claridad. Ya no sentía el mismo temor que antes, y aunque sabía que aún quedaba mucho por recorrer, ahora entendía que el camino hacia la aceptación era más suave, más humano, que lo que había imaginado. Gracias, Belisa, dijo él, con una gratitud profunda y sincera. Por ayudarme a ver que no necesito ser perfecto para ser suficiente. Ella asintió, como si las palabras ya no fueran necesarias. Sabía que, en ese momento, Don Perlimplín había dado otro paso, uno de los más importantes en su viaje hacia la verdadera libertad. Y, mientras el sol seguía su curso en el cielo, iluminando el jardín con su luz cálida y constante, ambos se quedaron en silencio, sabiendo que, aunque el camino no terminaba allí, ya no había marcha atrás. La aceptación había comenzado, y con ella, una nueva vida para Don Perlimplín. Capítulo 13. La revelación de lo oculto. La tarde comenzaba a caer con lentitud, tiñendo el cielo de un azul profundo que se iba desvaneciendo hacia el negro. El jardín de Don Perlimplín estaba en calma, pero había algo en el aire que no podía pasar desapercibido. Había una tensión sutil, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Don Perlimplín caminaba lentamente entre los arbustos, los árboles y las flores, que aún mantenían su fragancia en el aire, aunque la frescura de la noche ya se estaba instalando. Él no podía dejar de pensar en las palabras de Belisa, en las revelaciones que había experimentado en su corazón. Poco a poco, la aceptación comenzaba a tomar forma en su vida, pero había algo más que necesitaba descubrir, algo más profundo, algo que ni siquiera él había sabido que estaba allí. La voz de Belisa lo interrumpió mientras se acercaba, y en sus ojos brillaba una nueva chispa, como si ella hubiera estado esperando que llegara este momento. Don Perlimplín, dijo suavemente, ya has recorrido un largo camino, pero aún hay algo más que debemos abordar, algo que llevas dentro desde hace mucho tiempo. Algo que no se puede ocultar por más tiempo. Él la miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que lo que ella decía era cierto. Había estado evitando algo, una verdad que lo atormentaba en su interior, pero no quería enfrentarse a ello. Estaba claro que el proceso de aceptación no era un camino directo y sin obstáculos, y Belisa parecía conocerlo muy bien. ¿Qué es lo que debo enfrentar ahora?, preguntó con una voz vacilante, como si temiera la respuesta. Tienes miedo, Don Perlimplín, respondió Belisa con firmeza, pero sin condena. Miedo a perder el control, a mostrar quién eres realmente. Pero lo que no sabes es que ese miedo ha sido el principal obstáculo que te ha mantenido prisionero. Has temido tanto a la vulnerabilidad que has preferido vivir una mentira. Es hora de dejar de ocultarte.
Estas palabras golpearon a don Perlimplín con la fuerza de una revelación. La vulnerabilidad. La palabra resonaba en su mente, y de repente comprendió lo que Belisa había querido decir desde el principio. Había vivido una vida de fachada, un teatro en el que se vestía de una persona que no era. Su miedo a mostrarse tal como era, con todas sus inseguridades y defectos, lo había mantenido en una constante batalla interna. ¿Por qué me cuesta tanto ser honesto conmigo mismo?, preguntó, más para sí mismo que para Belisa, mientras su voz temblaba ligeramente. Belisa lo observó con compasión, pero sin juzgarlo. Ella sabía que las respuestas no siempre eran fáciles de encontrar, pero lo que sí sabía era que la verdad, aunque dolorosa, era liberadora. El miedo al rechazo es lo que más nos impide ser nosotros mismos, explicó Belisa, su voz llena de comprensión. Tememos que, si mostramos nuestras imperfecciones, los demás nos rechazarán. Pero lo cierto es que la verdadera aceptación solo se alcanza cuando dejamos que los demás vean nuestra vulnerabilidad. Es cuando somos sinceros con nosotros mismos y con los demás que empezamos a sanar. Don Perlimplín sintió que las palabras de Belisa atravesaban su corazón, como si, de alguna manera, estuviera liberándose de un peso invisible que había cargado durante tanto tiempo. Estaba empezando a comprender que la aceptación no significaba solo ver sus defectos, sino también permitir que otros los vieran. Solo entonces podría experimentar una conexión verdadera y profunda con el mundo y con las personas que lo rodeaban. La idea de vulnerabilidad lo aterraba, pero también lo fascinaba. ¿Cómo podría mostrarse tal como era, cuando había construido una vida basada en ocultar sus sentimientos más profundos? Durante tanto tiempo, había creído que su dignidad y su fuerza residían en su capacidad para ocultar su debilidad. Pero ahora, esas creencias comenzaban a desmoronarse, dejando al descubierto una verdad dolorosa pero liberadora. ¿Qué hago ahora?, preguntó, su voz llena de incertidumbre, pero también de una nueva determinación. Belisa sonrió suavemente, como si ya supiera la respuesta antes de que él la preguntara. Ahora debes dar un paso más, don Perlimplín. Debes enfrentarte a lo que has estado evitando. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuerza. Solo cuando te permitas ser vulnerable podrás encontrar la verdadera libertad. Don Perlimplín miró al suelo, reflexionando sobre lo que Belisa había dicho. Sabía que no podía seguir viviendo con miedo, que no podía seguir construyendo murallas a su alrededor. La vida sin vulnerabilidad, sin honestidad consigo mismo, era una vida vacía. Creo que empiezo a entender, dijo, alzando la vista y mirando a Belisa con una expresión más serena. La vulnerabilidad no es algo de lo que deba avergonzarme. Es algo que debo abrazar. Solo entonces podré ser quien realmente soy. Belisa asintió, satisfecha con su respuesta. Aunque sabía que este era solo el principio de un largo camino, también sabía que don Perlimplín había dado un paso fundamental hacia su propia liberación. Es un camino largo, pero ya has comenzado, dijo ella. Y eso es lo más importante. En ese momento, el jardín parecía ser un reflejo perfecto de la transformación interna de don Perlimplín. Las flores, las sombras de los árboles y el viento suave que movía las hojas, todo estaba conectado, todo parecía en armonía con la nueva comprensión que él había alcanzado. Su vida, que antes parecía estar hecha de dudas y temores, comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto un nuevo ser, una nueva posibilidad. Don Perlimplín había comenzado a comprender que la aceptación de uno mismo no era una meta final, sino un proceso constante. Y ahora que había tocado la verdad de su vulnerabilidad, sentía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera, ya no con miedo, sino con una nueva fortaleza. El camino seguía, y aunque no sabía exactamente qué deparaba el futuro, algo dentro de él había cambiado irremediablemente. Estaba listo para ser el mismo, sin importar las imperfecciones, sin importar las cicatrices. La aceptación, al fin, se había hecho posible. Capítulo 14. El fin de las sombras. La noche ya había caído por completo sobre el jardín de don Perlimplín. Las estrellas, pequeñas pero fulgurantes, se alzaban en el cielo despejado, mientras que la luna se reflejaba en el pequeño estanque, creando un juego de luces y sombras que parecía un cuadro inmutable. Sin embargo, para don Perlimplín, la tranquilidad que emanaba del jardín no era suficiente para calmar el torrente de pensamientos que lo asaltaban. La revelación de la vulnerabilidad y la aceptación lo había dejado frente a un dilema interno.
¿Qué hacer con todo lo que había descubierto sobre sí mismo? ¿Cómo enfrentar lo que se venía después de haber tocado tan profundamente su ser? La presencia de Belisa seguía en su mente, pero ya no de la misma manera que antes. Ella había sido el faro que lo guió hasta este punto, pero ahora él debía caminar solo. Los fantasmas de sus inseguridades y temores seguían acechando en las sombras de su mente, pero ahora, con la verdad en su corazón, se sentía capaz de enfrentarlos. Algo había cambiado en él, algo que lo impulsaba a seguir adelante con valentía. Mientras caminaba por el jardín, sintió una ligera presión en su pecho, como si algo estuviera por suceder. Quizás el último acto de este proceso de transformación estaba cerca, una especie de prueba que determinaría si realmente había asimilado la lección que Belisa le había enseñado. Se detuvo frente al árbol donde habían tenido muchas de sus conversaciones, aquel símbolo de crecimiento y cambio, y cerró los ojos. El aire fresco acariciaba su rostro, y con cada respiración profunda, sentía que algo dentro de él se aligeraba. ¿Sería posible dejar atrás, de una vez por todas, las cadenas que lo mantenían atado a una vida de miedo? Ya no hay vuelta atrás, se dijo a sí mismo en voz baja, como una afirmación silenciosa pero firme. Estaba listo. En ese preciso momento, Belisa apareció, como un reflejo de su propia evolución. Ya no era la figura distante que había conocido al principio, sino alguien con quien compartía una conexión profunda, más allá de las palabras. Ella lo observó con una mirada tranquila, pero también llena de comprensión. No necesitaban explicarse nada más. Ambos sabían lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Belisa suavemente, sin prisa, como si supiera que la respuesta no era fácil de encontrar. Don Perlimplín la miró y, por primera vez, sintió que su respuesta venía desde lo más profundo de su ser, sin temor a ser juzgado, sin la necesidad de esconderse detrás de un muro de palabras. Me siento libre, pero también vulnerable, respondió con una honestidad que nunca había experimentado antes. No tengo todas las respuestas, pero ahora sé que tengo la capacidad de enfrentarlas. Sé que ya no soy un prisionero de mis propios miedos. Belisa sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y ternura. No era necesario que dijera más, pues ya había comprendido que, al decir esas palabras, don Perlimplín había completado el ciclo de autodescubrimiento. Lo que quedaba ahora era vivir con esa nueva verdad, abrazar la vulnerabilidad como un acto de valentía, no de debilidad. La vida es un camino largo y complejo, dijo ella. No te preocupes por tener todas las respuestas. Lo importante es que ya has dado el paso hacia una existencia más auténtica. A partir de aquí, cada día será una nueva oportunidad para seguir creciendo. Don Perlimplín la miró fijamente, entendiendo que esas palabras no solo eran un consuelo, sino una guía. Ahora era su turno de tomar el control de su vida, de dejar atrás la sombra de la duda que lo había seguido durante tanto tiempo. El viento soplaba suavemente, y la noche, que antes había sido un manto pesado sobre su alma, ahora parecía un lienzo abierto ante él. Cada estrella en el cielo representaba una nueva posibilidad, un nuevo paso que podía tomar. Y aunque no sabía exactamente hacia dónde lo llevaría ese camino, ya no sentía el pavor de la incertidumbre. Había aprendido a abrazarla. De repente, Belisa se alejó, sin decir palabra, como si supiera que su trabajo ya estaba hecho. Don Perlimplín la observó mientras se desvanecía en la distancia, y aunque sentía que su presencia física ya no estaba, su enseñanza quedaba en él, grabada profundamente. Solo en el jardín, pero con el corazón lleno de una nueva paz, don Perlimplín dio un paso hacia adelante. No era un paso fácil, ni estaba exento de dudas, pero era un paso que reflejaba su transformación interna. Ya no temía enfrentarse al mundo tal como era. Sabía que cada parte de sí mismo, incluso sus debilidades, era digna de ser vista, y que solo cuando se aceptaba completamente podía alcanzar la verdadera libertad. El final de las sombras no significaba la ausencia total de oscuridad, sino la capacidad de caminar en ella sin miedo, sabiendo que la luz interior de la aceptación siempre estaría allí para guiarlo. Y con ese pensamiento, don Perlimplín siguió adelante, dejando atrás el jardín, pero llevando consigo una verdad mucho más grande que cualquier cosa que hubiera encontrado en él. Había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la vulnerabilidad y la autenticidad no eran solo palabras, sino principios que marcarían su existencia para siempre. Así terminó el viaje de don Perlimplín, pero su historia de autodescubrimiento y aceptación continuaba, con cada día, con cada paso hacia adelante. Capítulo 15.
Un nuevo comienzo. El sol se alzaba tímidamente en el horizonte, pintando de naranja y rosa el cielo despejado del amanecer. En el jardín de Don Perlimplín, la naturaleza parecía despertar también con la luz del día, como si todo a su alrededor reflejara la transformación que él mismo había experimentado. El jardín, que había sido testigo de tantas emociones y cambios, ahora parecía tranquilo, casi como si supiera que su dueño había alcanzado una nueva etapa en su vida. Don Perlimplín caminaba por el sendero, sintiendo la frescura de la mañana en su rostro. La brisa acariciaba sus cabellos y las flores aún mojadas por el rocío de la madrugada desprendían un perfume suave que llenaba el aire. Pero lo que más le llenaba era la sensación de paz interior que ahora experimentaba. Aquello que había buscado durante tanto tiempo, el entendimiento de sí mismo, la aceptación de su vulnerabilidad y la liberación de sus miedos, ahora estaba con él, en su corazón. Había sido un proceso largo, lleno de dudas, momentos de resistencia y, por supuesto, de revelaciones. La conversación con Belisa, las palabras que ella había compartido con él, todo había calado hondo en su ser. Y aunque en un principio le había costado aceptar su propia vulnerabilidad, al final había comprendido que no había nada de malo en mostrarse tal como era, con todos sus defectos y temores. Era la única forma de ser verdaderamente libre. Mientras caminaba por el jardín, recordó los primeros momentos de su vida con Belisa. Recordó cómo ella había llegado a su vida como una extraña, una mujer misteriosa que lo había desafiado, cuestionado, y finalmente, acompañado en su proceso de autodescubrimiento. Ella había sido la chispa que había encendido la llama de la reflexión, pero él había sido quien, con valentía, decidió alimentar esa llama y dejarla crecer. De repente, una ligera sonrisa apareció en su rostro. No necesitaba más respuestas. Ya no le hacía falta buscar algo fuera de sí mismo para sentirse completo. Había encontrado la verdad en su propio ser. Esa verdad era que la vida no se trataba de esconderse detrás de una fachada, ni de fingir que todo estaba bien cuando en realidad, dentro, todo estaba en caos. La vida se trataba de aceptar las imperfecciones, de mostrar las cicatrices, de ser honesto y auténtico. Don Perlimplín se detuvo frente al árbol que había sido su refugio tantas veces. Allí, en la quietud del jardín, comprendió que las sombras que tanto temió no eran más que parte de la luz. Al enfrentarlas, se había fortalecido. Ahora, no se trataba de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que la vulnerabilidad no era un enemigo, sino un aliado. Su vida ya no estaría regida por el miedo al fracaso o al rechazo, estaría dirigida por la aceptación y la compasión hacia sí mismo y hacia los demás. En ese preciso instante, se sintió libre. No era una libertad absoluta, porque los desafíos siempre estarían allí, pero era una libertad interna. Ya no le temía al futuro, ni a lo que vendría. Sabía que, con su nueva comprensión, estaba preparado para enfrentarlo, por más incierto que fuera. La voz de Belisa resonó en su mente una vez más, como un eco suave pero firme. La vulnerabilidad es la clave, Don Perlimplín. No es un signo de debilidad, sino de valentía. Solo cuando somos vulnerables, mostramos nuestra verdadera fortaleza. El eco de esas palabras le dio un renovado sentido de propósito. Había entendido que el amor, la verdadera conexión, nacen de la vulnerabilidad. Había construido su vida sobre un miedo constante de no ser suficiente, de no ser amado tal como era. Pero ahora sabía que el amor solo podía florecer cuando uno se aceptaba por completo, cuando se permitía ser humano. Don Perlimplín miró el horizonte, donde el sol ya iluminaba el mundo con su luz cálida y dorada. Un nuevo día comenzaba, y con él, un nuevo capítulo de su vida. Había aprendido que la verdadera libertad no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentar cada dificultad con un corazón abierto. Por fin, comprendió que su amor por Belisa, por todo lo que ella había representado en su vida, no dependía de su perfección ni de un ideal irreal. Ella había sido el reflejo de lo que él había tenido que aprender a ser. Alguien capaz de mostrar sus debilidades sin temor, sin esconder su verdadero ser. Y aunque sus caminos ya no se cruzarían más, Don Perlimplín sentía que ella siempre viviría dentro de él, en la sabiduría que le había dejado. Con paso firme, Don Perlimplín dejó atrás el jardín que tanto había significado en su vida. El mundo fuera de él, aunque incierto, ahora lo miraba de manera distinta. Ya no estaba atado a sus miedos, ni al sufrimiento que había vivido antes. Ahora, caminaba con la confianza de quien sabe que, en su interior,
tiene todo lo que necesita para enfrentar lo que venga. Y así, con el corazón lleno de una serenidad que antes le parecía inalcanzable, don Perlimplín comenzó un nuevo camino. Un camino en el que ya no le temía al futuro, un camino donde, finalmente, se había reconciliado con su ser. Y así concluye la historia de amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, una obra llena de reflexión sobre la vulnerabilidad y el autodescubrimiento. Si te ha gustado este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más narraciones que toquen tu corazón. Gracias por acompañarnos.